todo esto, pero un día yo fui a hacer ya para hacer la comunión, y entonces catecismo, y entonces yo lo que hacía era que como iba con la tía a misa, ya me encontré un poquito grande, que tendría unos 10 años, me fui solo a misa. Y cuando estaba sentado solo, por primera vez a misa, fíjate la alegría que yo tenía, pues me gustaba mucho la misa a mí. Y entonces me cogieron por la oreja, me sacaron y me dijeron que había hecho un pecado porque había ido dentro de la misa con manga, camisa corta. Y entonces, luego, cuando volví con la tía pues yo no quería ir. Y en vez de preguntarme por qué, yo no me lo preguntó y yo no quise ir, pero me cogió con la mano y entonces me hizo entrar en la iglesia. Y entonces, como me dio el agua bendita y yo no quise, me metió un guantazo aquí en la cabeza y pegué y me hizo pues sangre aquí para su casa. Bueno, y esto ya pasó. Pero después fuimos a vivir a Palma, al lado de la iglesia, y yo iba a la iglesia y iba a Acción Católica. Y me destinaron a pasar la bandeja en la misa de las 11 de la mañana. Yo dije que yo no iba a misa. Entonces, nada, no me dijeron nada, pero yo lo tenía dentro de mí, haber dicho esto. Y don José Estorriz era el cura de allí, y dije, mire, quiero hablar con usted. Y se lo expliqué. Y el hombre me convenció. Y entonces yo ya me quedé tranquilo, pasaba todo esto. Bien, esto viene al caso para después sacarlo, es muy importante. Entonces, ya don José Estorriz a los 48 fue a cursillos de él. Y entonces, como yo estaba por allí, y yo no me daba cuenta, pero él era mi director espiritual, porque yo hablaba mucho con él, iba a su casa y todo esto. Y entonces, él me mandó a la Utrea. Y yo en el 49 fui a la Utrea y nada, y entré ahí y me dijo, tú no te preocupes, tú entras y nadie te dirá nada. Y yo entré, me gustó mucho y cada lunes iba. Bueno, pero vamos, yo tenía 14 años y, en el 49 y entonces en el 52 años yo fui a Cursillos y dio la casualidad que el lunes por la noche dijeron, el que quiera hacer el rollo, que pase por casa de Eduardo, sindicato tal y cual. Y yo trabajaba enfrente de Eduardo, yo lo veía mucho a Eduardo, pero no nos saludábamos, no tenía relación con él. Pero fui a apuntarme para hacer el rollo yo en la Utrea. Y entré allí, estuvimos hablando y cuando le dije, vengo para hacer el rollo, y él me dijo, bien, estuvimos hablando y esto, y me dijo, dice, ¿cómo te llamas? Y me fue a pintar. Digo, mira, quiero ser sincero contigo, yo quiero ser amigo tuyo. Digo, porque quiero que la llama que he cogido ayer noche en en Cursillos, quiero que no se me apague nunca. Me gustaría tener contacto contigo. Y en fin, Dios me dijo, y pusimos cada miércoles, nos veíamos a las 7 de la tarde. Y esto duró hasta que murió. Entonces, el segundo día, le dije, Eduardo, voy a contarte una cosa. Le conté esto de que me había convencido. Y me dijo, dice, tú, sin ir a cursillos, has entendido los cursillos. Digo, no te entiendo. Y me dio una explicación. Y a partir de aquel día, yo siempre que iba a hablar con él, siempre le pedía de la piel para adentro. Y él siempre me hablaba pues de la piel para adentro. Y entonces él siempre dice, o sea, lo ha dejado dicho que es evangelio y sentido común. Entonces, y el de la piel para adentro. Entonces me dio una explicación qué es de la piel para adentro, qué es la piel para adentro. Y me dio la explicación que había, pues, el corazón,
inteligencia y voluntad, sentimientos y conciencia, y el alma. Entonces, yo toda la vida he sido una persona de misa, si he podido todos los días, en fin, todo. Yo he tenido 5 directores espirituales y aparte tenía Eduardo como director espiritual, pero de lo humano, de la persona. Entonces, él me daba la explicación de todo esto. Y entonces, yo ahora ya, yo hacía también, o sea, ya lo dejo aquí, porque ya son otras cosas ahora ya. Yo también hice reunión de grupo con Chisco Forteza durante un año en Madrid. Y lo hacíamos en su despacho. Entonces, hasta que murió, aún tengo la reunión de grupo. Hace más de unos 55, 56 años. Entonces, ¿qué es para mí? ¿Qué ha sido la reunión, o sea, los cursillos para mí? Pues la persona es la persona. Y la persona trabaja, trabaja y trabaja. Y entonces lo que pasa es que se llena tanto que es como hacer un lavabo, un baño, y el lavabo no hacerle desagüe. Entonces, cuando entra el agua por todo, hay agua y derrama agua por todo. Entonces, lo importante es hacer un desagüe al lavabo. La persona necesita un desahogo, necesita una comprensión. Y esto es la reunión del grupo. Entonces, todo esto, y él, como me explicó, corazón, inteligencia y voluntad y todo esto, él me explicaba lo que es la inteligencia. La inteligencia, no ni más ni menos, que cuántas veces decimos, esta persona no tiene conciencia. En vez de hacer el bien, hace el mal, no tiene conciencia, o trata mal a los hijos, o estas cosas. Entonces, lo importante es los sentimientos. Los sentimientos es, yo pondré un ejemplo, no, a mí me pasó que me pusieron un ventanal, y este ventanal pusieron un de esto de plástico y se rompió, y entonces, esto roto, yo llevaba unos 80 días sin salir de casa, que fue el julio del año pasado, no, del otro, que no salíamos de casa. Y entonces hacía un calor y yo fui a decirle a la señora que ya podíamos salir, que se había roto. Y la señora me dijo, déjalo y ya te lo traeremos. Digo, no, si me dices dónde es, de dónde hay, iré. Y hacía un calor y fui. Y resultó que no era allí. Y volvió otra vez con un sudor. Y la mujer, cuando le dije que no era allí, se puso la mano a la cabeza. Dije, no se preocupe. Gracias a usted que he hecho 4 kilómetros andando y esto no lo he andado. O sea, que gracias. Entonces, ella se alegró mucho. En vez de enfadarme con ella, no. Le di una alegría. Entonces yo de ayer a las 10:30 de la mañana y me iba a misa, que es de las 11, en la 13 de Palma. O sea, que si yo voy a comulgar o oigo misa y dejo a una persona enfadada, triste, que le doy mal día, esto es la conciencia, no matarás, esto es darle mal. Entonces, también había, por ejemplo, haciendo reunión de grupo, fuimos a un pueblo y había una chica que era maestra de escuela. Y esta maestra de escuela, yo voy a decir una cosa, yo no he tenido tiempo de preparar nada porque me han avisado a las 9 y yo tengo que ir saltando, yo qué sé. Pero en fin, yo voy diciendo, ya veremos. Y entonces me dijeron para que esta chica fuera a cursillos, si la podía convencer. Entonces yo lo que hice, estuve hablando con ella y ella me preguntó qué eran los cursillos. Yo le dije que no me esperaba que me preguntara de esto, claro que me lo esperaba, pero yo le dije que no me lo esperaba. Digo, porque es como si me dijeras, si
si no has comido nunca naranja, me preguntas qué es el gusto de la naranja. Entonces yo te podría hacer muchas combinaciones, pero por ejemplo, tú cuando hiciste la carrera de maestra de escuela, ¿qué alegría tuviste? Mucha alegría, tal igual digo, y cuando cogiste esta plaza aquí trabajando de maestra de escuela, dice mucha alegría. Digo, ¿y qué es de aquella alegría? Digo, porque esta alegría es la alegría humana. Es como las pastillas efervescentes, que las pones dentro de un vaso de agua, se va disolviendo y queda a nada. Esto es la alegría espiritual. Humana. Digo, la espiritual es cuando Cristo pide agua a la samaritana y le dice, si bebieras de mi agua no tendrías más sed. Entonces le di una explicación de esta felicidad permanente. Entonces yo le dije, digo, había dos amigos que fueron a pescar y pescando en medio del mar, uno decía al otro, si no fuera por el agua, no podríamos vivir. Y un pescadito lo oyó. Y le dijo al otro pescadito, ¿qué es el agua? Entonces fueron preguntando qué era el agua, qué era el agua, qué era el agua. Y nadie sabía qué era el agua. Digo, y esto es la vida, que la gente vive y no sabe para qué vive. Mira, nosotros pedimos una naranja a Dios y Dios nos da la naranja, pero esperamos que nos dé el cuchillo para pelarla. Nosotros la tenemos que pelar nosotros la naranja, porque tenemos dientes, tenemos uñas, y esto, Él nos da la vida y nosotros tenemos que pelar la vida. ¿Por qué? Porque los cuchillos, ahora voy, no, y entonces yo le di una explicación, dije, a veces las personas tienen que no están muy nerviosas y todo esto, o tienen algo, les pasa algo, y las personas lo que tenemos que hacer es la esponja es como pasar por un agujero y coger la esponja, meterla y sacarla por aquí. Una vez pasada, la esponja tiene que quedar igual que antes de entrar. O sea, que la persona tiene que pasar las dificultades, lo que sea, y hacer la esponja. Porque el problema no existe, se hace. Porque cuando un operador tiene que operar, coge un día de la semana y si tiene que cortar piernas, entonces aquel día corta una, corta otra, y a lo mejor la tercera le dice, no puede ser, porque ha cogido una depresión muy grande. Entonces le tienen que curar la depresión, pero después le cortan la pierna. O sea que el problema no existe. O sea, se hace problema. Entonces, luego Dios dice, amar al prójimo como a ti mismo. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, hablando del prójimo como a ti mismo, ¿yo cómo puedo amarme? ¿Cómo? Si a mí no me explican cómo debo de amarme, yo no sabré amarme. Y para amar a los demás, lo dice bien, ama al prójimo como a ti mismo. Entonces, para amar a los demás es entregar, la entrega. Entonces, y para amar a los demás y amarme yo, es no ser egoísta. O sea, Cristo dio la vida, murió en la cruz para que nosotros somos esclavos de la vida. Entonces, para que no seamos esclavos, Dios dio su vida. Entonces, la esclavitud puede ser esclavo del coche o esclavo de has perdido el trabajo. O sea, hay muchas clases de esclavitud. Entonces, o sea que Cristo, o sea,
Pues, ¿me oye? Sí, perfecto. Oye, Sí, lo Sí, escuchamos. Sí, sí, lo es que escuchamos. se ha puesto negro. No se Entonces, duerme, ¿eh? Ayer son las ¿eh? 3. No se vaya a No, dormir no me... otra vez. Y entonces, Cristo, o sea, que Cristo dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque estos verán a Dios. Y nosotros, o sea, que yo lo que he procurado y con Eduardo es cómo limpiar el corazón. Para limpiar el corazón y amar a los demás es la manera de que no seamos esclavos, seamos libres. Y esta libertad es donde tenemos, es que está oscuro esto, no sé si me oyen, en fin, no sé. Bueno, y entonces esta libertad podemos amar a los demás, y para amar a los demás, amando a los demás es cuando conocemos a Dios, porque Dios dice, ¿cómo me vas a querer a mí, que no me conoces ni me has visto nunca, si no quieres, si no quieres a los que ves? No se ve nada, ¿eh? Te escuchamos muy bien. Tú sigue adelante. Ahora. Va bien así, va Sí, bien. todo muy Es que bien. yo, sí, pues cuando nacemos, Dios nos pone un vehículo. Y este vehículo no es ni más ni menos, voy a hacer un ejemplo, que es una realidad, es Nadal. Entonces yo tengo que conducir a Nadal, porque yo tengo que hacer lo que a mí me conviene, no lo que le conviene a Nadal. Porque ahora lo que pienso es que veo oscuro y hace mal hablar, no sé por qué. Sigue No adelante. sé, Todo bien. se queda oscuro. Bueno, y entonces, si nos fijamos, claro, luego tenemos el alma se alimenta a base de la oración, de la misa, confesarse, vivir en gracia, es la base principal, es vivir en gracia. Pero después, ¿por qué yo me muero y quedaré aquí en la tierra? ¿Y qué es lo que se va al cielo? Se va al cielo ni más ni menos que es el alma. Y el alma se lleva todo lo que no se ha podido comprar en dinero, porque lo que se compra en dinero se queda aquí. Entonces, ¿qué es lo que no se puede comprar con dinero? Había uno, o sea, que se fue a Zaragoza y allí se encontró con un amigo de la mil y le dijo, dice, hombre, dice, ¿sabes quién cumple los 25 años de casado? Digo, ¿quién? Dice, pues fulano, que tú eras muy amigo de él, ¿por qué no viene? Y estará muy contento. Bueno, y fue. Y en un rincón había una vitrina y había una luz. Y miró y se lo dijo a él, dice, y aquella postal, ¿qué es aquella postal? Digo, uy, aquella postal fue que cuando se fue a la mili, que era la guerra, llevaba, le dijo el novio a la novia, cuando venga, si nos casaremos, y la novia le dijo, ya te contestaré. Y entonces la novia le contestó con esta carta, diciéndole que sí, y él llevó todo el tiempo de la guerra, llevó la carta. Y entonces aquella carta tenía un valor tan extraordinario para él. Estos son los valores que no se pueden comprar con dinero. Y esto, volviendo en el vehículo tenemos que conocer, porque si nos damos cuenta, a veces no habíamos oído decir, esta persona ha aguantado tanto, y por nada se ha peleado, se ha asaltado. Y es porque un lavabo, ¿qué es lo que la atasca? Pues el último cabello, no un cabello, el último. Pues la persona le pasa lo mismo. Y por eso tenemos que tener, a ver, ¿qué tiempo tengo que estar? César. Adelante, tú no te preocupes, no te estreses, vas bien. Va bien. Bueno, pues
Ah, es que me he olvidado de la chica aquella, no sé por qué me he perdido. Pues yo, sobre la naranja me he perdido, que a las chicas le dije lo de la naranja. Y entonces le dije, la verdad, ¿tú sabes para qué vives? Me dice, la verdad, no. Digo, pues mira, había un chico que trabajaba en un taller, en una fábrica, y allí nada más hacían tornillos y tuercas, tornillos y tuercas. Se pasó de los 14 años hasta que fue a la mili haciendo tornillos y tuercas, y no hacía nada más. Entonces a la mili le tocó ir a Nombre y apellido. aviación. Ya. Le tocó aviación. Y entonces, cuando fue allí, lo destinaron en los talleres de los aviones, de los mecánicos. Y entonces, cuando llegó allí, el jefe le dijo, mira, tienes que desmontar este motor y tal. Y él cogió, y cuando vio aquello, dice, estos son los tornillos que yo hacía, y yo no me enteraba. Ahora ya veo para qué sirven. O sea, que aquel se dio cuenta que aquellos tornillos tan delgaditos para que servían las tuercas, en fin. O sea, que hacía y no sabía para qué era. Y en el cursillo, le dije, en el cursillo puedes ir encontrando lo que estás haciendo. Y en fin, tengo la pantalla. ¿Y esto por qué está la pantalla? Bueno, y Nosotros ¿me te vemos oís? bien. Sí, te Ahora escuchamos. veo, es que pues tengo tantas cosas para decir. Cuando das el ejemplo que eres un vehículo, eres un auto, nadar, el Sí, control. hay que conocernos, nos tenemos que conocer nosotros. Es lo mismo, un mecánico tiene su coche, un coche, y se va por la carretera y se para, él baja y le arregla el coche y sigue. La persona, cuando pierde la alegría, tiene que ser un mecánico de él mismo y tiene que solucionarlo él. Y esto es a base de aprenderlo a través de de esto espiritual o reunión de grupo también, un amigo. O sea, que la persona sola es que es lo mismo, fijaos. Una hoguera de fuego. Hay tres troncos, y veis que hacen una luz y un calor, pero quitan uno, se va apagando. Y entonces quedan dos y va haciendo llama y calor. Pero si los separan, pues se apaga y se van apagando. Y es lo que pasa a veces en las personas, los cursillos los cristianos, que resulta que se encuentran que solos se van apagando. Hay que estar unidos. Por eso la reunión de grupo es muy importante, es muy importante. Ahí así me ha ido. O sea que es que claro, sin tener un... Y entonces... Muy importante, sí. Ahora Cuando tienes el vehículo y tienes que respetar los semáforos, lo que les pidamos. Bueno, pues sí, vamos a entrar a esto. Esto es muy importante en los cursillos, en las lustreras, que se hagan, gracias, César. Pues es muy importante en las lustreras, los rollos, que sean vividos, que sean, por ejemplo, hay padres sin hijos y hay hijos sin padre. ¿Qué pasa aquí?
viven juntos, el padre, la madre, todos viven juntos y comen juntos y duermen a la misma, pero hay mucha soledad. No hay diálogo. Y es como si no tuvieran padre los hijos. Y los hijos, o sea, y los padres, como si no tuvieran hijos. Luego está el... Luego, sí. Había un amigo mío, me preguntó, a ver, dice, a ver, Nadal, dice, un amigo mío se casa, dice, me ha preguntado que yo le diga 4 cosas, que le diga algo. Y yo he pensado en ti y le he dicho que sí. A ver, ¿qué hacemos? Y yo le dije, pone un móvil. Digo, mira, cuando uno compra un coche, el coche es suyo, el coche es suyo, lo paga y lo tiene que es suyo y se lo dan y él coge el coche y se va. Y cuando sale se encuentra con un semáforo y hay que respetarlo. Luego sigue y se encuentra un cero al paso, hay que respetarlo. Encuentra un stop, hay que respetarlo. O sea, que aunque el coche sea suyo, hay que respetar. Entonces, pasa, y esto pasa con las personas. No es tuya aquella chica, la que te casas, ni el chico es tuyo, sino tenéis que ir uno al lado de otro. Y entonces hay que respetarse, sobre todo, porque hay unas leyes y viene una separación o viene, en fin, lo que venga, vosotros podéis poner lo que queráis. Después está la sinceridad, hay que ser sinceros, porque uno se casaron y ella se fue a trabajar y el marido, ella se quedó en su casa y el marido se fue a trabajar primero y le hizo, cuando llegó le había hecho espaguetis. Bueno, y le gustaron mucho los espaguetis, estuvo muy contento. Entonces, una vez terminado los espaguetis, nada, cuando ella quería hacerle feliz y contento, le hacía espaguetis siempre. Y a los 25 años le dijo, dice, vamos a un hotel, se fueron a celebrar las bodas de plata. Y cuando estuve en el hotel, dice, te voy a decir un secreto. Dice, no me hagas jamás espaguetis porque no me gustan. O sea, ¿y por qué no me lo dijiste el primer día? Esto es la sinceridad, pero a veces la sinceridad también mata. ¿Por qué? Porque uno iban a coger higos y se cayó. Lo llevaron al hospital y le dijeron, de esta sale, pero de otra a lo mejor no sale. Entonces, lo que hicieron, nada, salió. Y el año siguiente fue a coger higos y se cayó otra vez. Y le dijo el marido, le dijo a la chica, dice, mira, tú eres joven, dice, yo sé que no voy a salir de esta, voy a morir. Dice, me gustaría que te casaras con Juan. Y la chica, muy sincera, dijo, si te da lo mismo, me casaría con José. Ya se murió, no se murió por la caída. O sea, y pues las personas, los matrimonios nunca deben de discutir el mismo día ni la misma hora. ¿Cómo? Pues mira, y dice al otro de todo, venga, 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 y el otro a callar. Si puede, tiene que callar, porque si dice una palabra es echar gasolina en el fuego. Callar, callar, callar. Y se acabó, ya terminará. El día siguiente, por la mañana, le dice, mira, tenías toda la razón, toda. Pero hay una cosa que me gustaría que tú me lo dijeras, porque es que no lo entiendo, y tú sí que lo entiendes, me lo podrías ayudar. Y entonces, la mujer o el marido, que está escuchando bien, o sea, que el día antes no habían podido hacer esto. Y el día siguiente sí que se puede hacer. Esto es la base principal. Y la conciencia es algo que una persona se fue
y iba por la calle, era el mes de octubre, y entonces llovía, hacía mucho frío, y se peleó y mató a una persona. Se fue para su casa, y lo dejó allí al suelo, y se encontró que se había olvidado de entrar el gato, estaba en la calle, todo mojado, mucho frío, y el hombre cogió el gato, abrió, entró, cogió una toalla, lo secó, hizo fuego, lo puso al lado. Entonces se compadeció del gato. Luego, la inteligencia es, porque claro, la persona tiene la inteligencia, y es uno que es un zapatero, un chico joven, dice, y pone un letrero y dice, el zapatero mejor del mundo. Y vino otro chico joven y puso zapatería, remendón, y puso el mejor zapatero de España. Y había un viejecito trabajando y tenía un cartel que ponía, el mejor zapatero de esta calle. O sea, a ver quién era el más inteligente de la calle, el viejo. Luego había el rey que le llamó al capataz y le dijo, mira, que me estoy pisando, me hacen daño los pies, todo eso, y van descalzos. Dice, para mocatar toda la montaña, dice, ¿cuántos metros se necesitan? Y el capataz, muy inteligente, dice, pues 1 metro. ¿Cómo 1 metro? Sí, le haré unas plantillas, se las ataré y ya está, y puede andar por todo. O sea, ¿qué os parece si ya está bien así? ¿Qué tiempo llevamos? Está bien, Nadal. Muchas Está bien. gracias. De colores. De colores. De colores, Nadal. Muy bien. Sí, es muy admirable el amor que has tenido por los cursillos, porque es un medio para poderte tener tu vida de gracia con Cristo, ¿no? Una vida de gracia vigente con el Señor a lo largo de la mayor parte de tu vida, porque es desde los 14 años hasta ahora mismo con tus 86 años no te has alejado del Señor, ¿no? Pero Sí. me llama mucho la atención el estilo práctico, el sentido común, cómo lo van manejando desde la vieja guardia, yo digo, de cursillos, porque Eduardo cuando se le preguntaba, se le cuestionaba de algo, nunca daba una respuesta directa, ni jamás decía, vas a hacer esto, debes de hacerlo así. No, jamás. Él simplemente contestaba con una anécdota, 1 o 2 anécdotas en las cuales te daba la respuesta para que tú lo pudieras hacer, pero él te lo explicaba de una manera que tú descubrieras la forma o lo que tú tenías que hacer. Sí. Entonces, ese estilo lo tienes tú al momento de contar tantas anécdotas, y a veces uno quiere esperar una respuesta directa y no la tiene, ¿no? Bueno, es que yo le pregunté a Eduardo esto y no me lo ha contestado. No, es que no le he escuchado bien. La respuesta me la está dando, pero a través de alguna anécdota, alguna experiencia de un tercero, etcétera, ¿no? Y eso, ese troquel, ese molde, tú lo tienes, sí, al igual que otros amigos que he conocido. Y eso es mira, muy bonito. Yo te diría una cosa. Sí, yo te diría una cosa. Mira, yo tengo reuniones de grupo en Madrid que tú hablaste con Manolo, por ejemplo. Pues seguro que hoy ha recibido una carta mía, porque yo hago reunión de grupo con ellos. O sea, desde que sigue la reunión de grupo con Chisco, sigue, porque él ya murió. Y entonces hoy ha recibido una carta y yo doy la explicación cómo yo veo que Cristo, cuando sanó el ciego, le dijo, yo soy la luz. Y hay que hablar, ¿qué le quiso decir yo soy la luz? Y yo le doy la explicación, ¿qué es la luz? Y luego Cristo,
cuando le bajaron al paralítico, le dijo, coge y vete, que yo soy el camino. ¿Qué es? ¿Qué quiere decir? Estos son los cursillos. Es que son estos los cursillos. Los cursillos es el evangelio. Cuando dice, yo voy a tirar esta iglesia, este templo, y voy a hacer uno en 3 días. En 3 días. Y aquellos no lo entendieron. Porque le dijeron, nosotros hemos estado 47 años a hacer el templo. Y tú con 3 días lo quieres hacer. Pues el templo, lo tenemos, somos templos de Dios. Y hay que hablar cómo podemos ser un sagrario de Dios. Hay que hablar de esto en las reuniones de grupo. Hay que ponerse a hablar cosas de estas. Porque, claro, hablar de la hoja de servicios, hace 2000 años que hablan de, pero de esto que dijo Cristo. Y tantas cosas ahí del Evangelio. Gracias, Madal.